Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que parece sacada de una telenovela, pero es la realidad pura y dura de una familia bajo constante escrutinio. El clan Pantoja. Hola. Sí, tenemos sobre la mesa un montón de informaciones cruzadas, ¿verdad? De medios como Divinity, El Nacional.cat, Diario AS, El Economista. Exacto. Y dibujan un panorama, bueno, de tensiones al límite y quizás de situaciones ya sin retorno. Efectivamente. Los protagonistas los conocemos todos. Isabel Pantoja, sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja y, claro, su hermano Agustín Pantoja, siempre a su lado. Y parece que todo gira en torno a dos puntos clave, ¿no? Por un lado, la herencia, ese posible cambio radical en el testamento de Isabel. Y por otro, ese rumor, que no es nuevo, pero vuelve con fuerza, sobre la paternidad de Kiko Rivera, un tema delicadísimo. Pues esa es nuestra tarea hoy. Intentar desenredar esta madeja tan compleja, ver qué hay de verdad, qué son rumores, qué maniobras legales puede haber. Vamos a intentar, poner un poco de orden en todo esto. ¿Es una guerra familiar sin más o hay algo más profundo en juego? Para entenderlo de ahora, hay que mirar un poquito atrás, ¿no? La relación de Isabel con Kiko e Isa. No es solo tensa. No, ¿qué va? Es un historial de fracturas, de choques públicos muy fuertes. Hemos visto de todo. Distanciamientos, acusaciones graves en televisión. Reconciliaciones que duraban un suspiro. Exacto. Parecían más treguas que paces reales. Es como un ciclo que no acaba. Y siempre, siempre de fondo, esa finca, Cantora. Cantora. Casi un personaje más, sí. El legado de Paquirri que, en vez de unir, parece que últimamente solo genera conflicto. Es ahí donde está el meollo de esta última crisis. Cantora es fundamental, claro, como símbolo y como patrimonio. Pero las noticias recientes apuntan a, digamos, movimientos legales más amplios por parte de Isabel. Se habla mucho de que ha modificado el testamento hace poco. Lo dicen Divinity, el Nacional.cat. Pero, ¿con qué intención? Ahí empiezan las dudas. Claro, ahí está la clave. Algunos, como Divinity, sugieren que es para protegerse ella, legalmente, mediáticamente, como un escudo. Pero otros van más allá, ¿no? Sí. El Nacional.cat, por ejemplo, plantea algo mucho más drástico. Hablan de un rumor muy insistente. A ver. Según ese rumor, la idea de Isabel no sería solo protegerse, sino limitar la herencia de Kiko e Isa a lo mínimo de lo mínimo, a la legítima estricta, que es lo que la ley obliga sí o sí. O sea, lo mínimo legal. Exacto. E incluso se dice que podría intentar dejarlos fuera de otras partes, como el tercio de mejora, al que en principio tendrían derecho. Espera, aquí hay que pararse. Enviar un testamento es algo personal, ¿vale? Pero intentar dejar a tus hijos con lo justo. Eso es muy fuerte. Emocional y legalmente. Sí, porque la ley en España protege bastante a los hijos, ¿no? Sí, protege. El Código Civil reserva una parte sí o sí, la legítima, para los descendientes. Desheredar del todo a un hijo se puede, pero necesitas causas muy graves. ¿Qué tipo de causas? Pues mira, cosas como negarle alimentos al padre o a la madre, maltrato físico o injurias muy graves. Y además tienes que poder demostrarlo en un juicio si el hijo lo impugna. Es complicado. Entiendo. Entonces la estrategia podría no ser desheredar directamente, sino usar las otras partes de la herencia. ¿Cómo has dicho? El tercio de mejora y... Y el de libre disposición. Esos dos tercios, el de mejora y el de libre disposición, sí podría usarlos para beneficiar a otra persona. Ah, vale. La mejora es un tercio que puedes usar para favorecer a un hijo sobre otro. Y el de libre disposición se lo puedes dejar a quien quieras, familiar o no. Si Isabel usa esos dos tercios para, por ejemplo, a su hermano. A Kiko y Isa les quedaría solo esa legítima estricta, que es un tercio del total a repartir entre ellos. Esa es la vía legal que parece que apuntan los rumores del Nacional.cat. Dejarles lo mínimo imprescindible por ley. Vale, entendido el marco legal de la herencia. Pero es que, además de esta tensión por el dinero, vuelve esa sombra del pasado. El tema de la paternidad de Kiko. Sí, y eso añade una capa de complejidad tremenda. El diario AS nos recordaba que esto no es nuevo, ¿eh? No, lleva años coleando. Durante años se ha comentado lo del supuesto poco parecido físico de Kiko con Paquirri, y se le comparaba con otras personas del entorno de Isabel. Era casi una leyenda urbana, ¿sabes? Un cotilleo recurrente. Pero ahora es diferente. Ahora ha sido el propio Kiko el que lo ha puesto sobre la mesa. Ha dicho públicamente lo mal que lo pasó con esas dudas. Y lo más fuerte, según AS, es que mencionó directamente a una persona, al doctor Antonio Muñoz Cariñanos.
El otorrino de Sevilla, amigo de Isabel, ya fallecido. Ese mismo, con quien Kiko sí tiene un parecido físico notable. Al nombrarlo directamente, Kiko ha sido como, vamos, echar gasolina a ese fuego. Madre mía. Y lo crucial es cómo este rumor, que antes era solo, bueno, la comidilla, ahora, en medio de una guerra por la herencia, adquiere otra dimensión. Claro. Si estas dudas se formalizaran, si alguien fuera a un juzgado a impugnar que Paquirri es el padre de Kiko, las consecuencias serían, sísmicas. No solo para la herencia de Paquirri, supongo que también para la de Isabel. Para todo. Cambiaría las reglas del juego por completo. La posición legal de Kiko, Porque una cosa es el cariño madre-hijo y otra la filiación legal, la que da derechos a heredar. Poner eso en duda es tocar la línea de flotación de su legitimidad como heredero de Paquirri. Y afecta a todo lo demás. exactamente, podría abrir la puerta a reclamaciones, a pruebas de ADN, un lío judicial y mediático brutal. Y esto nos lleva otra vez al testamento de Isabel. Si circulan estos rumores y Kiko mismo habla de ello, ¿cómo se refleja eso en el testamento que dicen que ha cambiado? Ahí es donde la cosa se lía más, porque las informaciones parecen chocar. Divinity dice que, a pesar de todo, sí que habría incluido a los nietos como beneficiarios, al menos en parte. Ya. Pero el National.cat insiste en la versión dura, Kiko Isa a mínimos. ¿Cómo se come esto? Pues, a ver, podría ser varias cosas. Quizás las fuentes de cada medio tienen información distinta o no completa, o quizás refleja las dudas de la propia Isabel, ¿no? O distintas fases de su plan. O filtraciones interesadas, ¿no? Para ver qué pasa. También. Filtraciones para tantear. Lo que sí parece claro en la versión más dura es a quién beneficiaría todo esto. ¿Y quién sería el gran beneficiado si Kiko e Isa se quedan con lo mínimo? Todas las miradas, y lo que dice elnacional.cat, apuntan a su hermano, a Agustín Pantoja. ¿Agustín? Él sería el heredero principal, o incluso universal, de esos tercios de mejora y libre disposición. Y eso no solo le daría gran parte del patrimonio. Lo convertiría en el poder en la sombra. Bueno, ya no tan en la sombra. El gestor del legado Pantoja cuando falte Isabel. Exacto. Un cambio radical en el poder familiar. De ser el hermano discreto a ser el dueño y señor de la marca, la historia, los bienes. Un poder enorme. Y en medio de esta tensión máxima salen cosas aún más fuertes. El economista dice que se especula con que Isabel podría intentar quitarles incluso la mejora, usando causas legales. Sí, se habla de que podría intentar usar argumentos como maltrato psicológico o daño público. Por las entrevistas y los programas de televisión, supongo. Claro, por todo lo que han dicho Kiko sobre todo, en público contra ella. Intentar encajar eso en las causas legales para desheredar o quitar la mejora. Se puede intentar, pero es difícil de probar en un juzgado. Hay que demostrarlo bien, claro. Probar el maltrato psicológico requiere pruebas sólidas, no solo declaraciones en la tele. Y es en este ambiente donde el economista pone esa frase atribuida a Isabel, dicha en su círculo íntimo. Una frase que pone los pelos de punta. Antes de darles algo, lo quemo todo. Qué frase más dura. Sea literal o una forma de hablar dice muchísimo. Desde luego. Es una declaración de intenciones. Brutal. Refleja una ruptura que parece total. Una voluntad de control hasta el final. Es preferir destruir el patrimonio antes que dejarlo a quienes siente que la han traicionado o atacado. Es negar la idea misma del legado familiar a los hijos. Ante este panorama tan hostil, con un testamento que puede ir en su contra, con la duda sobre su padre, ¿qué se dice de Kiko? ¿Va a luchar? ¿Se rinde? Pues aquí viene otro giro sorprendente. Lo cuenta Diario AS. El rumor de que Kiko estaría pensando en renunciar a la herencia de su madre. ¿Renunciar? ¿A todo? Sí, no solo a la parte extra, sino incluso a la legítima estricta. A lo que le toca por ley sí o sí. Pero, ¿por qué? No parece tener sentido después de tanta pelea por Cantora, por la herencia de Paquirri. La explicación que dan es muy pragmática. Evitar heredar las deudas de Isabel Pantoja. Ajá, claro, las deudas. Sabemos que Isabel ha tenido problemas económicos y fiscales serios. Si aceptas una herencia pura y simplemente, como se dice, te haces cargo también de las deudas. Y si no llega con lo heredado, respondes con tu propio dinero. Renunciar sería una forma radical de protegerse. Entiendo lo de las deudas, pero ¿renunciar incluso a la legítima? ¿Existe la opción de aceptar a beneficio de inventario, no? Para no arriesgar tu patrimonio. Exactamente.
Aceptar a beneficio de inventario es lo normal cuando sospechas que hay deudas. Recibes lo que quede después de pagar deudas. Si queda algo, pero no arriesgas lo tuyo. Por eso, el rumor de una renuncia total suena tan drástico. Podría ser un gesto de ruptura total, ¿no? De cortar lazos del todo. O quizás una pose mediática, como dices tú. Puede ser. Una forma de presionar, de victimizarse en esta guerra. Es difícil saber la intención real detrás de ese rumor. Y en medio de ese dilema, aceptar con riesgo, aceptar protegido, renunciar, luchar, ¿cómo juega lo de la paternidad? ¿Puede influir o usarse como estrategia? Podría ser un arma de doble filo terrible. Si alguien lo usa legalmente contra él para impugnar la filiación, le debilitan todo lo relacionado con Paquirri y le golpea a nivel personal. Pero por otro lado, Por otro lado, el propio Kiko o su entorno podrían usar esa duda y el daño que le causa para buscar apoyo público, o como presión en una negociación con su madre. Es una carta muy peligrosa para quien la juegue, y muy dolorosa. entonces, si intentamos imaginar el futuro, si estos rumores, el testamento limitado, la renuncia de Kiko, la duda de la paternidad, se confirman o van a más, ¿qué escenarios tenemos? Pues entraríamos en un laberinto judicial de final incierto, vamos. Si el testamento de verdad deja fuera a los hijos y ellos lo impugnan, podríamos ver juicios larguísimos, muy feos. Sacando todos los trapos sucios, claro. Demandas, recursos, peritos, años de peleas en los juzgados. Y mientras, Agustín Pantoja consolidándose como el poder real, el gestor del patrimonio. Ese parece el escenario más probable si el testamento se hace como dicen los rumores y aguanta las posibles impugnaciones. Agustín sería el eje central del patrimonio Pantoja que quede, con todo el poder y la responsabilidad. ¿Y qué pasaría con Isa Pantoja y los nietos? ¿También quedarían en una situación delicada? La situación de Isa iría en paralelo a la de Kiko, si la idea es limitar a los dos a la legítima estricta. Los nietos, bueno, aunque Divinity decía que estaban incluidos. ¿Podrían quedar fuera si todo va para Agustín? Podrían quedar fuera de la mejora y la libre disposición si van enteras a Agustín, sí. Su herencia dependería de lo mínimo legal, la legítima que les tocaría si su padre o madre faltara o fuera desheredado, o de lo que Agustín decidiera en el futuro. Pero insisto, quitarles hasta la legítima es muy difícil legalmente. Y no hay que olvidar todo el material mediático que haya acumulado, tantas horas de tele, entrevistas, el especial Cantor a la herencia envenenada, todo eso se puede usar ahora como arma legal. Es una baza que seguro que intentarían usar los abogados de la otra parte. Como decía el Nacional.cat, podrían decir que esas declaraciones son injurias graves o maltrato psicológico. Para intentar justificar una desheredación o quitarles la mejora. Exacto. Intentarían encajarlo en las causas legales. Si funcionaría en un tribunal, ya es otra historia, dependería de las pruebas. Pero que lo intentarían es casi seguro. Y para Kiko, más allá del dinero, si la duda sobre su padre se formaliza legalmente, el golpe a su identidad tiene que ser, inimaginable. Absolutamente. Es que eso va más allá del dinero. Cuestionar formalmente si Paquirri era su padre biológico es atacar el núcleo de su historia personal, de quién es, de su conexión con una figura como Paquirri. Es un cuestionamiento público de su propia identidad. Devastador a nivel emocional y psicológico, y difícil de parar solo con sentimientos si se abre la vía legal de las pruebas de ADN. La verdad es que, viendo todas las piezas juntas, el panorama es desolador. Un conflicto familiar que se ha convertido en una guerra total. Legal, mediática y hasta en lo más íntimo. Sí, lo que vemos podría ser mucho más que una pelea por Cantora o por dinero. Podría ser una batalla por redefinir todo el legado Pantoja, una lucha por quien controla el apellido, el relato, el poder legal y quizás, por debajo, una lucha por mantener secretos guardados o, al revés, por sacarlos a la luz cueste lo que cueste. Entonces, para terminar ya nuestra exploración de hoy, la gran pregunta que queda en el aire es ¿dónde acaba la estrategia mediática y dónde empieza la cruda realidad de una familia que parece dispuesta a quemar todas las naves? Es difícil saberlo. ¿Son movimientos calculados para negociar mejor luego? ¿O son decisiones finales, nacidas del dolor y la rabia? Distinguir esa línea desde fuera es casi imposible. Quizás sea una mezcla de todo. Lo que es indudable es que si estos temas, sobre todo la paternidad o la guerra por el testamento, llegan a los tribunales, las heridas van a ser profundísimas. Y las consecuencias, para todos ellos, quizás irreversibles.
Nos deja pensando en esa combinación tan destructiva, ¿no? Disputas de herencia mezcladas con dudas de identidad y todo bajo el foco mediático más implacable. ¿Hay algún límite cuando chocan el dinero, el poder y los secretos de familia de forma tan explosiva? Es la pregunta que queda flotando.